a la última charla del ciclo de conversaciones sobre el ecosistema del libro en América Latina. Venimos conversando durante todos estos días en torno a la circulación del libro, a los desafíos y encrucijadas de la edición académica, del libro de Ciencias Sociales y Humanidades, y siguen esta tarde también otras conversaciones sobre acceso abierto y evaluación responsable. Desde Claxo nos interesa muy especialmente desarrollar espacios de fomento a la lectura, el libro y la cultura que propicien el pensamiento libre, crítico y autónomo en América Latina y el Caribe, y es por eso que, desde hace un tiempo, hemos entablado una alianza con la Brigada para Leer en Libertad. Durante esta semana, no sé si pudieron estar presentes, hicimos una serie de acciones junto a nuestras amigas Paloma Saiz y Daniela Campero, aquí también presentes, y hemos distribuido de manera gratuita más de 2.000 libros a lectores y lectoras en esta conferencia de Claxo, porque creemos en el conocimiento como bien común y creemos fundamentalmente en el derecho a la lectura, y que es un derecho que muchas veces no se considera como tal, ¿no es cierto? Y que nosotros pensamos que es necesario garantizar. Estamos convencidos que debemos todos y todas trabajar para considerar la igualdad de condiciones en este aspecto. Y hay otra cuestión que me interesa destacar y también para que después conversemos, es pensar el acontecimiento de la lectura como una necesidad, pero también como un derecho al tiempo del ocio, ¿no es cierto? Al placer, la importancia del disfrute del hábito de la lectura en las familias, en la escuela, en las comunidades. Esto es un encuentro progresivo con el libro para potenciar la capacidad lectora y la preparación de ambientes para desarrollarla, que esto también es muy importante. Y para eso es fundamental el rol de los mediadores de lectura. Por eso hoy invitamos a conversar sobre ese enorme proyecto que es la Brigada para Leer en Libertad, a su coordinadora y fundadora, Paloma Saiz, y quiero retomar una cita que encontré en las redes que dijiste y que me gustó muchísimo y que les voy a compartir. Paloma dijo, a ver si es cierto lo que encontré por ahí, ¿eh? Muy bien. Un pueblo que lee es un pueblo constructor de pensamiento crítico, un promotor de utopías. Un pueblo que conoce su historia y se apropia de ella se sentirá orgulloso de sus raíces. La lectura socializa, comparte experiencias e informaciones. Los libros nos permiten entender la razón que nos constituye, nuestra historia, y hace crecer nuestra conciencia más allá del espacio y el tiempo que fundamenta nuestro pasado y presente. La lectura genera mejores ciudadanos. Bueno, y entonces nos interesa que nos cuentes acerca de, en principio, cuál fue el germen y los objetivos de la Brigada. Muchas gracias, buenos días. Mira, el principal objetivo es que los niveles de lectura en México son muy bajos. Y bueno, como lo son también en muchos países todavía de América Latina. Sé que algunos otros no, pero en general son muy bajos. Y pensamos que era fundamental si queríamos que un pueblo avance hacia la democracia, tiene que tener un acceso abierto a los libros. Y entonces, bueno, somos un pequeño grupo, pero que nos decidimos hacer, pues, estas ferias de libro que hacemos por todos lados de México, sobre todo en los lugares por donde la gente suele transitar. ¿Por qué razón? Porque no solamente queremos invitar al público que normalmente va a una feria del libro, sino también ese público accidental que va cruzando, va pasando y se tropieza de alguna manera con los libros, y se tropieza porque no solamente hacemos las ferias, sino dentro de las ferias siempre tenemos una programación donde hay presentaciones de libros, pero también hay debates, tanto literarios como políticos, como históricos, ¿no? Porque nos parece que es muy importante que la gente pueda escuchar las voces que no escucha en otros lugares, ¿no? Y entonces decidimos que deberíamos de hacer algo por el fomento a la lectura. Quiero decirles que hasta hace 1 o 2 años, que realmente, y no es por hacerle propaganda, pero que el Fondo de Cultura Económica empezó a tomar en sus manos el fomento a la lectura, el Estado no tenía una participación en el fomento a la lectura, y por eso nos parece importante nosotros poder
poder hacerlo. Y bueno, y la razón por la cual pensamos que habría que no solamente hacer estas ferias y demás, sino además hacer libros y regalarlos, ¿sí? Poner en manos de la gente, era el abrirles el acceso a una gran parte de la población a tener un libro en las manos. El precio de los libros en México y en muchas partes también de América Latina es inaccesible para la mayor parte de la población. Entonces, decimos que regalar un libro no era un acto como quien regala, yo qué sé, un refresco, unas galletas, un algo, ¿no? Sino era después siempre de alguna charla, de alguna presentación del mismo libro, de hablar sobre el mismo libro que estamos regalando para que la gente se interese. Y sabíamos que además si regalas un libro y a lo mejor esa persona nunca llega a leerlo, pero siempre llegará a otras manos donde sí lo aprecien. Siempre además pensamos que los libros nunca van a la basura. Yo no sé si ustedes se han dado cuenta, pero se pueden tirar a la basura folletos, se pueden tirar todo eso, pero un libro es difícil que se encuentre en la basura. Entonces siempre llegará a algún sitio donde alguien más lo pueda leer. Y bueno, hay una cosa en la cual, que bien decías, el descubrir el placer de la lectura. Yo sé que, bueno, estamos en un lugar y en un evento de Claxo, que me parece que es muy importante y que quiero agradecer el que estemos aquí compartiendo con ellos este espacio. Pues en general la gente que viene o que está interesada en este tipo de cosas, pues es gente que está acostumbrada a leer, ¿sí? Pero les voy a decir una cosa, muchos de los que están aquí y de los académicos y demás no han descubierto el placer de la lectura, ¿sí? Y es una de las cosas que nosotros ponemos mucho énfasis. ¿Por qué? Porque una cosa es lo que tienes que leer por obligación, ¿sí? Lo que tienes que leer por tu trabajo, lo que estás estudiando, ¿no? Por tu maestría, por tu doctorado. Y otra cosa es esto de sentarse, abrir un libro y empezar a transportarte a otros mundos, ¿no? A otros lugares, con otros personajes, con otras situaciones, que lo que te dan es de alguna manera como las armas para poder volver otra vez a tu vida cotidiana, ¿no? Pero pues eso, con mucho más fuerza, ¿no? Entonces por eso nos parece como muy importante el que la gente descubra ese placer por la lectura, y qué mejor, porque además hemos descubierto que dentro de las ferias el regalo del libro no inhibe la compra de otros libros, ¿sí? Siempre en nuestras ferias, siempre regalamos libros, y sin embargo, pues son un éxito de venta en general las ferias. Entonces, pues estamos pues llevamos 12 años, afortunadamente hemos podido sobrevivir a pesar hasta de la pandemia, ¿no? Nos fuimos durante todo ese tiempo a las redes, que desde antes ya lo habíamos hecho, pero que bueno, aquí fue fundamental como para poder estar, y que creo que bueno, que estamos cubriendo un espacio que no estaba cubierto, y que eso ha sido, creo que, el éxito. Entonces, por eso nos parece que es tan importante la lectura. Muchas gracias, Paloma. Entonces, digamos, ¿cuáles son las estrategias y las herramientas que tienen en cuenta en torno al fomento de la lectura? ¿Cómo es que llevan a cabo esas acciones? A ver, antes de la Brigada para Leer en Libertad, habíamos hecho una serie de programas que iban dirigidos a cierta parte de la población, ¿no? Teníamos un programa especial para policías, teníamos un programa especial para bomberos, otro en las hospitales estatales, otro para las preparatorias del gobierno de la Ciudad de México, otro para ciegos y débiles visuales. Teníamos lo que llamábamos los tianguis de libros, que eran estas pequeñas ferias, ¿sí?
teníamos lo que llamamos el remate de libros, ¿sí? Que era una venta de libros que van a ser destruidos por las editoriales y que queríamos rescatarlos y que los pusieran a precios verdaderamente bajos. Teníamos, bueno, habíamos rescatado un programa que era el Libro Club, ¿no? Y entonces a través de todos estos programas, ¿no? Habíamos hecho como muchas estrategias, hacíamos programas, por ejemplo, ven a leer a los parques, y entonces en los parques. Ahora, ya siendo la Brigada para Leer en Libertad, nos hemos centrado mucho más, sobre todo en lo que son las ferias. Pero dentro de las ferias, lo que les decía, hay debates, hay, ¿cómo se llama?, conferencias y demás. Y también tenemos una cosa que llamamos el tendedero de poesía, ¿sí? Como se tiende la ropa, ¿no? Un tendedero, y con hojas de colores, en cada una un poema, y con un letrero que dice, léelos todos y llévate el que más te guste, ¿sí? Bueno, creo que hemos regalado alrededor de 10,000 poemas de esa manera, que es una forma muy particular de hacer que la gente lea poesía, ¿no? Y después, pues, desafortunadamente no hemos tenido, porque somos muy pocos, somos 12 personas, debemos de estar haciendo al año, yo qué sé, como unas 30 ferias, ¿no? Antes de la pandemia a lo mejor en un año hacíamos 4 o 5 ferias internacionales, ¿sí? Entonces, bueno, el trabajo no nos ha permitido como profundizar en qué tanto hemos podido avanzar en el fomento a la lectura. Creemos que sí de eso primero por el público que tenemos, que ha sido, y en las redes ha sido como muy espectacular también, ¿no? Pero no hemos podido dar como un seguimiento. Ahora estamos asociándonos a un grupo de investigadores, ¿no? Del CONACYT, que están en el CONACYT, justamente como para hacer un estudio de qué tanto se ha avanzado. Pero bueno, lo notas, lo ves, la gente que te sigue, de pronto hay público que te va siguiendo por toda la ciudad. Esta no es una ciudad fácil y ni es pequeña, ¿no? Y sin embargo te van siguiendo por toda la ciudad, con lo cual dices, bueno, obviamente están interesados. Los números, por ejemplo, que tenemos en internet de todas nuestras vistas, no solamente de descargas de los libros, porque tenemos, bueno, como hemos decidido regalar libros, tenemos más de 240 títulos, ¿sí?, que se pueden descargar gratuitamente, ¿sí? Y las descargas han sido brutales, ¿no? Pero las vistas que tenemos de todas nuestras intervenciones en los debates, en las conferencias, todo eso, es también brutal, lo cual te da, obviamente, ¿sí?, sin precisar exactamente, pero sí te da una medida de qué tanto estamos influyendo. Sí, y vos hablabas recién de ferias internacionales, y yo pensaba también si tienen algún vínculo con otras organizaciones similares de la región o de aquí de México. ¿Trabajan en colaboración con otras organizaciones de fomento a la lectura? ¿Tienen contacto? Sí, de fomento a la lectura, claro que sí, desde lo que se hace desde la Secretaría de Cultura, tanto federal como local, y en estos momentos justamente que todo eso lo tiene de alguna manera concentrado el Fondo de Cultura Económica. Pero bueno, siempre estamos como en contacto no solamente con ferias o con proyectos de fomento a la lectura dentro de México, sino también fuera de México, ¿no? Hicimos un programa que se me olvidó cuando estaba enumerando los programas, un programa que fue quizás el que más se conoció, que fue el del metro, ¿sí?, que se llamó Para leer de boleto en el metro, ¿sí?, donde te subías a una estación del metro, tomabas un libro, lo leías durante el trayecto y al bajarlo te pedíamos que lo volvieras a depositar. Y eran con pequeños textos de cuentos, relatos, poesía, ¿sí? Y ya no sé por qué decía yo lo del metro, ya se me fue. En relación con otras organizaciones. Ah, bueno, y entonces, bueno, por ejemplo, este proyecto se trató de copiar en otros países, ¿no? Nos pidieron, por ejemplo, asesoría para hacerlo, por ejemplo, en Bogotá, aunque no tienen metro, pero sí en el Transmilenio, en fin, fuimos haciendo. Y eso nos ha, pues, hecho, no solamente eso, sino estar como muy cercanos a todas estas organizaciones que ahora justamente queremos
no solamente saber y colaborar con ellos, sino de alguna manera asociarnos, ¿sí? Para que todo lo que hagamos nosotros se pueda retransmitir, igual que todo lo que ellos hacen, lo podamos hacer nosotros Sería también. fantástico que se constituyera una red latinoamericana de fomento a la lectura. Justamente, porque además, bueno, yo no sé, pero por lo menos los que tenemos más edad, hace unos años para nosotros era fundamental cómo llegaban los libros de toda Latinoamérica, ¿no? Y que con eso realmente nos formamos. Y de pronto fue un bloqueo total, ¿sí? Ahora los libros que nos llegan son además a precios, normalmente vienen no de Latinoamérica, sino de España, ¿no? A través de España, con lo cual los precios todavía aumentan más, ¿no? Y fue algo terrible, pero bueno, el libro cubano, el libro nicaragüense, el libro argentino, el libro chileno, ¿no? Era fundamental en nuestra, y ahora nos cuesta mucho más trabajo. Por eso nos parece tan importante esta sociedad que tenemos con Claxo, ¿sí? Porque estos libros tan verdaderamente interesantes, tan de un nivel tan alto del pensamiento crítico latinoamericano, ¿no? Y que sin embargo los que estamos haciendo que estamos haciendo conjuntamente son libros que son de muy fácil lectura. O sea, quiero decir, no es que sean simples, ni muchísimo menos, pero sí pueden llegar a un público popular, que es el público al que nosotros vamos. Ahí me respondiste otra pregunta porque iba a qué público estaba dirigido, así que esa ya está respondida. Y te pregunto, ¿cuáles son los desafíos a los que vos crees que se enfrentan en la labor cotidiana? Los desafíos o que si encuentran alguna traba en su trabajo. Mira, sobre todo la traba es cuando la gente no entiende lo importante que es la lectura, ¿no? Entonces, igual funcionarios que a lo mejor hasta alguna editorial, que quiero decir que realmente ha sido una en México, todas las demás han colaborado con nosotros, ¿no? Pero que esta editorial en particular, que no entiende por qué regalamos libros, dice que es lo peor, que destrozamos los derechos de autor. Quiero decirles que todos los libros que nosotros regalamos han sido regalados los derechos de autor por los autores, ¿sí? Porque entienden que esto es un proyecto sin fines de lucro, ¿sí? Que no vamos a lucrar con ellos, sino que lo que van a hacer es que sus textos lleguen a una mayoría de gente, ¿no? Sí, y vamos con la última pregunta, Paloma. Vos hablabas de Fondo de Cultura Económica, de fomento a la lectura, entonces, ¿cuáles serían para vos las políticas públicas adecuadas para un plan de fomento a la lectura? ¿Qué pensás que falta hacer todavía, que hay que hacer? Ay, mira, yo creo que hay que hacer mucho todavía, muchísimo. ¿Por qué? Porque fomentar la lectura no es tan fácil, ¿no? Parece uno que de pronto lanzara un programa y que ya con eso lo tiene resuelto todo, y no es así, ¿sí? El fomentar a la lectura es, como yo decía, es como tomar de la mano a alguien, ¿no? Y acompañarlo durante muchos años, ¿no? No se hacen las cosas de un día para otro, no porque pongas en un libro en manos de la gente la vas a volver lectora. Tienes que de alguna manera enviciarlo a la lectura, ¿no? Entonces, pues mira, falta muchísimo, porque lo primero que creo, y que creo que sí se está empezando a hacer, no solamente nosotros, sino el fondo, sino en alianza con ustedes, el que la gente tenga acceso al libro, que tenga un libro en la mano, ¿no? Yo creo que eso es lo principal, porque si estamos hablando que el 80% de este país no puede adquirir un libro en una librería, ¿no? Necesitamos ponérselo en las manos, y creo que el fondo en ese sentido está haciéndolo, lo está haciendo Claxo junto con nosotros. Entonces, bueno, creo que ese es el principal. Y después, todos estos demás programas de salas de lectura, de libroclubes, de clubes de lectura, en fin, creo que está muy bien, pero es algo que tiene, ¿cómo explicarlo?, como amarrarse más, ¿no? Creo que se está empezando a hacer, y que de alguna manera necesitamos como darle un seguimiento y estar muy cercano a ellos, como para que realmente funcione. Bueno, muchísimas gracias. Vamos a seguir abogando por el derecho a la lectura, que es lo que queremos. Vamos a seguir regalando libros juntos y esperamos que les guste. Creo que todos están recibiendo en este momento. Muchas gracias. No, muchísimas gracias a ustedes y gracias a Claxo.